breve historia del mundo. ¿Y de qué les quiero hablar hoy? Les quiero hablar de una de las historias más icónicas, más nefastas en términos de libertad de expresión y de vulneración de la libertad de expresión. Les quiero hablar de Joseph Raymond McCarthy, el padre de lo que se conoció como macartismo, la mayor amenaza que vivió Estados Unidos en su historia, sin dudas, en términos de campaña para cercenar la libertad de opinión, algo que se dio, como sabemos, en el contexto de la Guerra Fría. Vamos a recordar brevemente de qué se trató el macartismo, porque es importante entender cómo hoy sectores que quizás si hubieran estado en los tiempos de McCarthy habrían sido víctimas del macartismo, son hoy quienes paradójicamente tienen posiciones que bien podrían caracterizarse de macartistas. Joseph McCarthy nació el 14 de noviembre de 1908 en Grand Butte, Wisconsin. Una familia de agricultores, tuvo un paso por la Universidad Marquette, estudió y se graduó en Derecho en 1935, tuvo una carrera judicial, fue juez justamente en el estado de Wisconsin. Se fue haciendo bastante conocido por su política muy de mano dura, pasó por los Marines durante la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, y él empieza en 1946 una carrera política. 1946, justamente cuando ya terminada la Segunda Guerra Mundial, empieza a configurarse la Guerra Fría, con todo ese enfrentamiento que conocemos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre el mundo libre y el comunismo. Él es electo justamente en el 46 senador por el estado de Wisconsin. Y allí hay que decir que los primeros 4 años fueron bastante poco relevantes, hasta que en 1950 empezó a hacerse famoso por acusaciones de que había comunistas infiltrados en el gobierno de los Estados Unidos. Y claro, en un momento donde el comunismo, por tratarse de la mayor amenaza que enfrentaba Estados Unidos, se convertía verdaderamente en un motivo de temor para la opinión pública, McCarthy empieza a ganar notoriedad. Hay un discurso que él da el 9 de febrero de 1950 en Wheeling, Virginia Occidental, donde él decía que tenía una lista de comunistas que trabajaban en el Departamento de Estado. Así comienza la campaña del senador McCarthy contra el comunismo, en lo que se pasó a considerar como justamente macartismo. Él en 1954, ya subido completamente a esta ola de persecución contra todo lo que pudiera ser catalogado de justamente comunista, comienza a investigar infiltraciones de comunistas en el ejército, ya no en el Departamento de Estado. Se hacían audiencias televisadas donde justamente él de forma muy agresiva acusabas a uno, acusabas a otros, y la realidad es que en todo ese contexto empezaron las famosas listas negras, personas que por ahí eran actores, directores, guionistas, se dio mucho en el mundo de la cultura, escritores que no podían publicar, que empezaban a ser perseguidos, que empezaban a ser acusados de ser espías. Muchos, es verdad, tenían posiciones de izquierda, muchos hasta simpatías con algunas ideas comunistas, pero eso no los hacía espías soviéticos, eso no los hacía traidores a los Estados Unidos, sencillamente personas que por ahí tenían ideas diferentes de las que en ese momento defendía el establishment estadounidense. Lo cierto es que hubo un momento en el cual esto había alcanzado tanto peso, en parte porque había una sed de la opinión pública que decía, sí, hay que buscar a los comunistas, hay que cazar a los comunistas, son una amenaza, son un peligro, hay que hacer algo, que tuvo tanto poder, que tanta gente debió hasta incluso en algunos casos dejar los Estados Unidos, que por supuesto, como Estados Unidos es una democracia, llegó un momento en el cual eso se rompió. Un momento en el cual la reacción al macartismo fue más fuerte que esa pulsión controladora. Y de hecho, en diciembre de 1954, el Senado estadounidense censuró a McCarthy por conducta inapropiada y abusiva, y eso termina marcando el final de su influencia política. De hecho, termina teniendo una muerte en medio del el alcoholismo y, la, y de alguna manera ya siendo una persona sin ninguna influencia política. Ahora, lo que nos tiene que llamar la atención aquí es cuidado con los discursos que empiezan a plantear
que en nombre de combatir a un enemigo, en ese momento de Estados Unidos era el comunismo, hoy quizás para algunos es el fascismo, el racismo, que en nombre justamente de combatir a esos supuestos enemigos, proponen como respuesta limitar el discurso, prohibir a quienes supuestamente difunden esas ideas entre comillas peligrosas, porque el gran problema es que lo que es peligroso para unos puede ser sencillamente una opinión diferente. La libertad de expresión es un elemento sustancial, constitutivo de la cultura y de la civilización occidental. Si no la protegemos, si no estamos dispuestos a que nos ofendan con tal de proteger la libertad de expresión, vamos a estar poniendo en peligro nuestras propias bases como sociedades libres y democráticas.